Bienvenidas a Fortaleciendo mi Mundo Interior. Este es el tercer episodio de 5. Se llama Sanando mis heridas emocionales. Yo soy Giselle Cárcamo, del Centro Intercomunitario de Paz y Justicia. Y hoy nos acompaña la psicoterapeuta Trinidad Zuluaga. Trinidad tiene una maestría en psicología integrativa y es especialista en trauma a través de terapia somática y de mindfulness. Trinidad nos va a acompañar en el episodio de hoy y en el próximo episodio. Yo sé que les dije que íbamos a hablar de somatización primero, pero hemos cambiado un poquito el orden. El orden de los factores no altera el producto. Vamos a hablar primero de heridas porque consideramos que si entendemos cuáles son esas heridas emocionales, luego podemos profundizar a cómo esas emociones se manifiestan a través del cuerpo. ¿Okay? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Trinidad. ¿Cómo estás, Trini? Hola Gigi, muchas gracias por tenerme acá, feliz de compartir este espacio contigo y con las personas que nos ven. Sí, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo porque nos vas a aclarar un tema súper importante, ¿no? Muchas veces hemos escuchado así como trivialmente, casualmente hablar de trauma y como que hoy estoy muy traumada o qué traumático este evento, pero de pronto alguna de nosotros necesitaríamos refrescar qué es exactamente trauma. ¿Tú nos Claro que podrías sí, explicar? claro que sí, Gigi. Bueno, básicamente cualquier experiencia tiene la capacidad para ser traumática, pero la diferencia es que para ser catalogada como un trauma debe ser una experiencia que afecte tu capacidad para responder libremente a esa situación, tu capacidad de sentirte seguro, sereno y libre. Básicamente es una experiencia que te hace encontrarte sumamente vulnerable y sin la capacidad de responder. Generalmente una experiencia traumática viene acompañada de indefensión, de vulnerabilidad y de incertidumbre. Esto en el lenguaje del cerebro y del cuerpo se traduce a una experiencia que sobrepasa la capacidad de comprensión y de reacción, que ocurre a veces de forma muy rápida que nuestro cerebro no alcanza a codificar. Y entonces, para ilustrar un poquito sobre cómo funciona el trauma, porque esto es a veces complejo, yo uso mucho una analogía que a ti te gusta mucho y me pediste pues que la compartiera, y es un trauma es, haz de cuenta, cuando nosotros, digamos que la vida es un libro, ¿cierto? Y todos los días nosotros traemos memorias a nuestra vida, y cuando tenemos una memoria, nuestro cerebro la codifica, sabe que pasó ayer o hace unos minutos, pasó la experiencia y la guardamos en el librito con un pegantico, ¿cierto? Tú le pones un pegante al libro, pones la paginita, cierras el libro y ahí está. Tú puedes volver a esa página a voluntad. Pero lo que pasa con las memorias traumáticas y con el trauma básicamente es que tú vives una experiencia traumática en este momento y tu cerebro no tiene la capacidad como de generar esa pega para el libro. Entonces la página, tú la metes en el libro y digamos que no queda bien pegada. Entonces esa memoria no sabe de dónde pertenece, queda como flotando en el libro. Entonces, no sé si pues todos nos ha pasado en algún momento que tenemos un libro que ya está como viejito y desbaratado y cuando uno lo agarra salen las páginas volando. Entonces, haz de cuenta que eso pasa con el trauma, que esas memorias traumáticas no quedan codificadas donde deben quedar, no quedan pegadas donde deben quedar, y a veces, sin nosotros tener la voluntad de ir a esa memoria, esas memorias salen de repente y nos abruman completamente. Las memorias traumáticas y el trauma tienen un impacto muy, muy, muy profundo en el cuerpo. Entonces nuestro cerebro, lo que pasa es que cuando llega una de esas memorias, nuestro cuerpo lo revive como si estuviera ocurriendo en este momento presente. Porque el cerebro no sabe que eso pasó ayer, ¿cierto? Que eso no es hoy que lo estamos viviendo, sino que eso pasó ayer. Entonces, estas memorias y el trauma tienen un impacto a largo plazo. No importa si esto ocurrió hace mucho tiempo, si esto fue hace 20, 30 años,
hoy en día te sigue afectando y te sigue afectando de forma que te hace sentir inseguro, hipervigilante, ¿cierto? Que estás todo el tiempo alerta o que tienes como explosiones de agresión y no sabes por qué. O sea, una de las formas de darnos cuenta que tenemos, que hemos experimentado trauma y que el trauma ha afectado nuestra vida es cuando sentimos que no podemos controlar nuestras emociones. Sea que tú de repente hay algo que pasa y tú rompes en llanto o en agresividad o que de repente como que tú te simplemente como que te apagas y no sabes qué pasa. Entonces, pues hay una historia pues que a mí me gusta mucho contar para ilustrar un poco el impacto que tiene el trauma en nuestras vidas y cómo se manifiesta en el cuerpo, y es la historia de una persona, una de mis pacientes, que fue abandonada cuando era pequeña. Y la historia de ella es, ella, su mamá, ella tenía como 6 años y su mamá la abandonó, y ella recuerda que cuando su mamá se fue, ella estaba como en un caminito y estaba, era en medio de la tarde, eran más o menos las 6 de la tarde, 6:30, así como cuando el sol ya se está poniendo. Y ese es el recuerdo que ella tiene. Después de mucho tiempo, ella ya pues es una persona adulta, casada, con hijos, eh, una persona pues, listo, que en su mente ella creía que esto no, pues que ya, esto pasó y esto no me afecta. Pero ella llegó a mí porque muchas de las situaciones de su vida, eh, digamos que ella sentía que tenía mucha incapacidad para hacer muchas cosas. Una de ellas era, por ejemplo, ella no se podía, ella más o menos a las 6 de la tarde empezaba a sentir una ansiedad, una angustia, un dolor, una tristeza que ella no podía describir. Y entonces esto le empezó a afectar obviamente su trabajo y su vida, porque ella no podía estar en la calle a la hora del atardecer. Entonces, trabajando juntas, ella se empezó a dar cuenta que su cuerpo, a la hora en que se estaba poniendo el sol, siempre, digamos que la hojita que quedó mal pegada, salía volada, disparada, y ella empezaba a sentir todas esas sensaciones que ella sintió durante su abandono. Entonces, esa tristeza, esa angustia, esa sensación de vulnerabilidad, esa soledad, y ella se sentía como que, o sea, nadie nunca le iba a poder suplir esa sensación de, de que hay alguien acá para mí. Entonces, esto es lo que pasa básicamente con un trauma, es tu cerebro, esto tiene un componente emocional, fisiológico y literalmente neurofisiológico, donde tu cerebro reacciona de una forma que piensa que está ocurriendo en este momento, y por eso el trauma es una experiencia sumamente física. Wow, qué increíble lo que soy. Me imagino que la mujer no se dio cuenta en ese momento, sino a lo largo de muchos años fue Claro, atando esos cabos, ¿no? claro, porque tú cómo ibas a darte cuenta que, o sea, Claro, era una ni cosa que idea. uno no asocia así como tan Ah, fácil. Ujú. ujú, ujú. Trini, hay tipos, tipos de trauma. Sí, Gigi, mira, el trauma, digamos que en el manual diagnóstico que usamos nosotros los psicólogos y los psiquiatras para diagnosticar trastornos mentales, el único diagnóstico que hay en este momento de trauma es trastorno de estrés postraumático. Mm, Ese es el trauma más común que se conoce, que es como el que vemos en los veteranos, ¿cierto? En las personas que van a la guerra, y lo tenemos como en la cabeza, que eso es algo que solamente le pasa a ellos, es solamente que le pasa a personas que han sufrido pues como una cosa muy extrema. mm, Pero en realidad ya los estudios de trauma han avanzado muchísimo en los últimos 30 años, y se han dado cuenta que una serie de experiencias traumáticas pequeñitas mm, pueden generar una presentación de trauma que se llama trauma complejo. mm, Trauma complejo no está estipulado en el manual diagnóstico, eh, pero sabemos que es el más común y que también genera unas dificultades para relacionarlos, para tener una relación con nosotros mismos, para regular nuestras emociones. Eso afecta completamente la vida, ¿cierto? Entonces, dentro de todo eso, te voy a mencionar más o menos cuáles son los tipos de trauma que pueden generar
esa sumatoria para un trauma complejo y que tiene la capacidad para desencadenar trastorno de estrés postraumático. ¿Listo? Entonces, como les decía, puede ser cualquier experiencia que sobrepase tu capacidad de procesarlo. Entonces, voy a darte como los ejemplos en nuestra cultura latina que son más comunes. Uno de ellos, por ejemplo, que veo muchísimo es violencia sexual. Y es muy común en nuestra cultura porque nosotros a veces percibimos la relación que tenemos con la pareja o con la persona con la que estamos saliendo como si esa persona tuviera derecho a nuestro cuerpo. Y muchas veces las agresiones sexuales no las vemos como agresiones sexuales. Por ejemplo, tengo muchas pacientes que me dicen, ay, es que yo siento que es que yo no tengo la capacidad para complacer a mi esposo. Y entonces cuando yo digo, pero ¿cómo así? No, es que él quiere tener sexo 5 veces a la semana y entonces yo lo que hago es que yo cedo porque yo no quiero que él se consiga otra, o yo no quiero que él me deje, o yo no quiero que él se ponga bravo. Eso es violencia sexual. Y cuando tú experimentas estas experiencias por mucho tiempo en tu vida, esto va a tener un impacto a largo plazo con tus otras parejas sexuales, con tu autoestima, la forma como tú te relacionas contigo mismo, la forma como tú te relacionas con tu sexualidad. Entonces hay muchas microagresiones que de pronto no catalogamos como que tienen la capacidad para ser traumáticas. ¿Listo? Entonces violencia sexual es una de esas y eso es pues como uno de los ejemplos. Ujú. Obviamente dentro de eso también está pues violencia pues así sexual como violación pues Población. Ujú. eh, que eso pues ya digamos que lo tenemos más conocido y lo tenemos más metido en nuestra cabeza como que sí es violencia sexual, pero entonces estas microagresiones que vivimos en el día a día, por ejemplo también cuando uno va en la calle y le dicen alguna cosa, un hombre, eso también es como muy impactante y nos genera en el cuerpo una sensación de inseguridad. Entonces yo no sé, yo creo que todas las mujeres en Latinoamérica tenemos esto, o sea, yo lo veo muy marcado en mí. Cuando yo voy a Colombia y salgo a la calle, como que yo estoy todo el tiempo como tensionada porque es muy común que tú recibas este tipo de piropos, y, pero eso es violencia sexual y te hace sentir insegura. Entonces, eso es muy importante. Bueno, otra de las tipos de trauma muy, muy, muy comunes que vivimos en este país, que lo veo cada rato con mis pacientes, es el trauma médico. Y es esa ese padecimiento o esa experiencia de discriminación por la barrera del idioma, por la discriminación racial que a veces vivimos, y es que a veces los profesionales de la salud no tienen en cuenta nuestros deseos y nuestra opinión cuando van a hacer algún procedimiento médico, Ujú. o que de pronto no nos escuchan porque se frustran o porque sienten que nuestra opinión no es válida. Entonces, esto, tengo un ejemplo pues como muy claro para que más o menos se ilustren pues cómo funciona esto. Y es que hace poco una de mis pacientes sentía que estaba embarazada. Y ella me decía, es que yo siento que me duelen los senos, yo tengo el estómago un poquito ensanchado, hace 3 meses que no me viene la menstruación, yo me siento muy como con náuseas. Entonces ella tiene, más o menos está un poquito por encima de los 40, y cuando llegó a la clínica, ella había pedido una cita para un ultrasonido, y cuando llegó a la clínica, la ginecóloga le dijo, es que usted no está embarazada, lo que usted tiene es la menopausia y nunca más va a tener hijos, pero ni siquiera le hicieron ningún examen. O sea, la médica le dijo como, es que esto es lo que es, y eso que usted está sintiendo No no es. es verdad. Entonces, la incapacidad de ella porque no tiene los recursos para buscar de pronto otro tipo de especialista porque no tiene el idioma. Ujú. Entonces ahí ya vemos indefensión, ¿cierto? Y no tener la capacidad para reaccionar libremente a eso que te está pasando. Entonces esto podría ser catalogado como un trauma si ella lo siente así, ¿cierto? Ujú. Eh, y el solo hecho de que no crean en que tú eres la dueña de tu cuerpo. Ujú. Tú eres la que dice qué te está pasando, cómo te sientes, y si esto es lo que tú crees, ¿por qué no te pueden hacer un ultrasonido para que te muestren Ujú. que entonces no estás embarazada y que sí es la menopausia, pero que tú veas tu evidencia? Entonces, esto es muy común, ¿cierto? Y también se ve, por ejemplo, en cirugías, que te hacen una cirugía y te hacen algo, te sacan un órgano y tú no había, y nadie te había Ni te dicho diste cuenta. Ujú.
que te iban a sacar ese órgano. Entonces, esto es muy común también en nuestra cultura latina, acá sobre todo en Estados Unidos, cuando hay una barrera del idioma y vivimos discriminación. Ujú. Otro tipo de trauma muy común es la religión. A veces, si bien la religión sabemos que puede ser un factor protector muy grande, también puede ser un factor opresor muy grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando la religión nos suprime de forma tal que nosotros no tenemos la libertad de actuar como queremos actuar en ese momento, por ejemplo, se ve muy común cuando hay, no sé, cuando hay un abuso o cuando tenemos un embarazo no deseado. Y en la ley que tenemos acá en Estados Unidos que podemos usar el aborto como forma de ejercer nuestros derechos como mujeres, y en nuestra religión se nos hace pensar que esto es un pecado o que no lo podemos hacer y que vamos a sufrir una consecuencia por haber hecho esto. O que culturalmente y en nuestro círculo se nos avergüence por tomar esta decisión o por pensar en esto. El divorcio es otro tipo de opresión que vivimos de la religión, ¿cierto? Que nos dicen que usted se casa para toda la vida y nunca más se va a poder divorciar y tiene que aguantar todo el abuso, todo lo que viva usted con su pareja, no se puede divorciar, ¿cierto? Y también, por ejemplo, si tú eres parte de la comunidad LGTB, si eres una persona homosexual, bisexual, bueno, de todas las formas pues como del espectro de la identidad de género, Ujú. que también la religión también es un factor opresor, ¿cierto? Entonces, esto también empieza a generar muchas heridas, mucha inseguridad, mucha culpa, mucha vergüenza, afecta la forma en cómo tú te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con los demás. Bueno, otra de las formas trauma que vemos y que de hecho tiene un impacto biológico a largo plazo, que de pronto no habíamos pensado pues como que era un tipo de trauma, es la pobreza, ¿cierto? Y esto lo vivimos mucho en Latinoamérica y también pues lo vivimos acá en Estados Unidos, en las culturas latinas, donde la pobreza es una experiencia altamente traumática porque te priva de tus derechos, de tus necesidades fundamentales en muchos casos, y que además limita tu capacidad de expresión porque al tú sentir que no tienes lo necesario para sobrevivir, obviamente tu sistema nervioso y tu cuerpo todo el tiempo va a estar alerta y todo el tiempo va a estar estresado. Y entonces esto por ende va a tener un impacto directo, pues por un lado, pues en la parte de la alimentación, ¿cierto? Si tú tienes hijos y también para ti, pues esto va a generar también como un impacto en tu cuerpo y la forma también como tú vives tus emociones, esto también te impacta. Pero adicionalmente, sobre todo con los niños, cuando nosotros hemos vivido o crecido en un ambiente de pobreza, la capacidad de cuidar y de nutrir las necesidades de los niños, de sus papás, se ve limitada. Y eso, por ejemplo, empieza a verse en la forma como yo reacciono ante mis hijos, ¿cierto? Entonces se ve, por ejemplo, eh, que los padres reaccionan de forma muy impulsiva y muy explosivas, porque los papás en un ambiente de extrema pobreza o de estrés financiero, el estrés obviamente aumenta y esto hace que nuestro cerebro, digamos que no funcione bien para regular las emociones, ¿cierto? Entonces esto va impactando a los hijos y por eso también es que hablamos de trauma generacional, ¿cierto? Que el trauma se puede pasar de generación en generación porque si tú no trabajas en ti, tú no sanas esas heridas, todo esto se va a repetir, la forma en que tus papás te trataron a ti, la forma en que eran explosivos contigo, de pronto es muy posible que tú lo vayas a repetir con tus hijos y sus hijos con sus hijos y así sucesivamente generando pues como este trauma generacional. Entonces es muy importante saber pues que la pobreza genera pues como trauma y que adicionalmente eh, quiero pues como aclarar que no nos podemos culpar muchas veces por estas reacciones, ¿cierto? Porque esto es algo que
viene de tu sistema nervioso, que viene también de tus antepasados, y que es algo que no necesariamente tú puedas controlar y que no necesariamente seas consciente de eso. O sea, es muy importante que una vez lo hagas consciente, pues sí lo trabajes. Pero también entender que si yo estoy reaccionando de esa forma, no, pues no darme golpes de pecho, sino que decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que me está causando estas explosiones de agresión o esta eh, incapacidad para suplir las necesidades de mi hijo? Entonces, pues es muy importante pues como tener esto en cuenta. Bueno, y lo que les hablaba pues bueno, otra forma de trauma es el abuso físico, pues que ya lo hablábamos y entonces abuso físico se tiene en cuenta como pues golpes, negligencia física, que es básicamente que yo como adulto no suplo las necesidades básicas de mi niño, no le doy alimentación, no le doy amor, no le doy vestimenta, pues no le doy vestido. eh, o también vivir, por ejemplo, parte de abuso, ¿cierto? Es vivir en un espacio sucio o en un espacio donde yo no tenga pues como eh, sí, como esas necesidades básicas, pues como de sentirme seguro en mi propio espacio. Entonces, por ejemplo, niños que crecen en sitios donde hay mucha entrada y salida de personas desconocidas. eh, Muchas veces esto se ve en los expendios de droga, ¿cierto? En partes donde venden papás o familias donde están vendiendo droga, entonces entran y salen personas. Esto pues para los niños también genera una angustia en su cuerpo y es como esta sensación de inseguridad. Otro tipo de abuso, pues que ya lo hablábamos al principio, pero que pues digamos que también es muy común, es el abuso sexual, ¿cierto? Entonces dentro de abuso sexual está toqueteo, cualquier tipo de interacción sin consentimiento y donde el niño no tenga la capacidad pues como de salir de ahí, ¿cierto? Ujú. Bueno, ya lo que les hablaba pues del que sí está estipulado pues como un diagnóstico, que es el estrés postraumático, y este es el tipo de trauma más conocido porque lo vemos en las películas, en los militares, todo el tiempo pues como en televisión pues como lo vemos. Y se caracteriza por normalmente es de nuevo volvemos al librito, es una memoria que de pronto se te sale sin tú darte cuenta, ¿cierto? Como que tú estás ahí normal y pasa algo. Por decir, te voy a dar un ejemplo. Em, Tú vives un accidente de tránsito, ¿cierto? Y, y tú quedaste pues como, si tuviste un impacto físico, eh, fue muy grave, te asustaste mucho, pues fue un impacto muy grande. Y tú pasa esto, pasan los días y tú sigues teniendo sueños, tú sigues teniendo sensaciones físicas del accidente. De pronto por la noche te despiertas y pensando que eso está pasando de nuevo. Entonces volvemos a la página, ¿cierto? Es esta página que se sale y te recuerda ese momento como si estuviera pasando. ¿Listo? Entonces te altera el sueño, te altera el comportamiento, te altera la interacción con las personas, porque tú estás tan enfocado en cuidarte o esa memoria es como tan presente que te altera la forma en cómo tú vives tu vida e interactúas con otras personas porque no te puedes enfocar en otra cosa. Ujú. Entonces, bueno, básicamente esos son como los tipos de trauma más comunes, pero como les decía, o sea, cualquier experiencia tiene el potencial para hacer una experiencia traumática. Traumático. Trini, ¿cómo se relaciona el trauma con el cuerpo? Ujú. Bueno, Gigi, básicamente, pues como les decía, el trauma es una experiencia que afecta muchísimo el cuerpo. En los últimos 20 años se ha vuelto más evidente esta conexión de mente-cuerpo porque digamos que el mundo del trauma ha avanzado muchísimo y se han dado cuenta que nuestro cuerpo tiene una memoria implícita. Eso quiere decir que es como una memoria, haz de cuenta, muscular, ¿cierto? Que alberga emociones y que también guarda experiencias
y memorias que a veces de las cuales nosotros no nos acordamos. Entonces, como lo que te decía, de esa historia de esta paciente, ella no era muy consciente de esa historia hasta que empezamos a explorar las sensaciones físicas. Porque ella me llegó, digamos que diciéndome esto, o sea, a mí me afecta la vida porque yo no puedo estar por fuera de mi casa después de hora X, porque yo siento esto y esto y esto. Y después de explorar qué era lo que su cuerpo le estaba diciendo, fue que ella pudo recordar ese evento que detonó, que es el que detona todas estas sensaciones físicas. Ujú. Entonces muchas veces nuestro cuerpo es el primero en darse cuenta, o el primero, no en darse cuenta, sino el primero en informarnos, En decírtelo. Ujú. en decírtelo. Y en realidad, pues sí en darse cuenta porque el cuerpo es como digamos que la puerta de entrada para los estímulos que estamos viviendo. Nosotros en el día a día no, todo entra a través de las sensaciones, ¿cierto? A través de los sentidos. Entonces el olfato, la vista, el oído, el tacto. Y eso es lo que nos lleva toda esa información a nuestro cerebro. Entonces digamos que antes de que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando, nuestro cuerpo ya ha tenido como una idea de cómo debemos reaccionar ante esto, ¿cierto? Ujú. Entonces de estas memorias pues que tenemos guardadas en nuestro cuerpo, eh, son digamos que la forma en que nuestro cuerpo también nos cuida. Ujú. Y por eso cuando experimentamos algo que nuestro cuerpo relaciona con ese evento, nuestro cuerpo reacciona, porque la idea es que quiere cuidarte de que no te vuelva a pasar, de que no te vuelva a pasar esa situación o de que tú te protejas. ¿Cierto? En este caso, con ella era, listo, estas sensaciones, lo que hacía ella era que se guardaba, ¿cierto? Se iba para su cuarto, para su casa, cerraba las cortinas para no enfrentar este dolor que le traía. Listo. Ujú. Trini, ¿el trauma se sana? Gigi, sí, el trauma se sana. Esta es la buena noticia, que por ser una experiencia que tiene un factor neurobiológico tan fuerte, es decir, que tiene, si tú haces un MRI, se dan cuenta cómo es el cerebro, la estructura cerebral de una persona con trauma y una persona sin trauma, o sea, tú lo puedes evidenciar. Ujú. Y hay muchas cosas que se han dado cuenta a partir de estudios científicos que es sumamente sanador. Entonces, tenemos la capacidad para sanarnos del trauma y vivir una vida libre de trauma. ¿Listo? Entonces, se han dado cuenta que ¿Cómo? como el trauma tiene un componente físico y fisiológico tan marcado, Ajá. y muchas veces esto hace porque si tu experiencia de vivir en tu cuerpo es una experiencia amenazadora, donde tú no te sientes seguro en tu propio cuerpo, lo que hacemos es que nos desconectamos de nuestro cuerpo y simplemente nos quedamos viviendo como en la mente, en la lógica, en las reacciones, ¿cierto? Pero entonces los estudios que han salido en los últimos años sugieren que la mejor forma de lograr sanar el trauma y recordarle a nuestro sistema nervioso y a nuestra mente que estamos seguros Ujú. es la conexión con el cuerpo y las prácticas contemplativas. ¿Listo? Ujú. Entonces, por decir, meditación, y meditación hablo también, digamos, rezar o prácticas religiosas tienen el potencial pues de ser sanador, ¿cierto? Porque te conecta contigo, porque te pone en un estado de estar en el presente. Eh, hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces se han dado cuenta, de hecho, que aumentar las pulsaciones y la variabilidad de la respiración ayuda a mejorar la respuesta fisiológica, ¿cierto? Ujú. Entonces como que te da más flexibilidad y esto te ayuda a sanar. Ujú. Contacto con el arte, el yoga, o sea, yo la verdad es que depende de tú con qué te sientas cómoda. Hay personas, yo tengo muchos pacientes que de pronto han tenido traumas físicos muy fuertes y que conectarse con su respiración es completamente incómodo, ¿cierto? Entonces es empezar desde donde tú te sientas cómodo, que una actividad que te ayude a conectarte con el presente y con tu cuerpo. Entonces, una de esas cosas puede ser, por ejemplo, pintar.
Entonces como que el arte me parece una forma muy buena porque no es algo que te exija que estés muy, muy consciente como de tus sensaciones físicas, sino que tú estás haciendo algo afuera, ¿cierto? Ujú. Caminar también es excelente. Otra de las cosas que ayudan, nos ayudan como seres humanos a sanar, es el contacto con otras personas. Pero no solamente el contacto con cualquier persona, sino personas que te hagan sentir a ti seguro. Porque somos seres gregarios, ¿cierto? Es decir, seres que estamos buscando todo el tiempo la interacción entre los unos y los otros. Somos seres que necesitamos de la manada para sobrevivir. Asimismo, necesitamos de la manada para sanar, ¿cierto? Entonces, cuando yo les decía que nuestro cuerpo todo el tiempo está mirando señales, ¿cierto? A lo lejos, mirando qué está pasando. Esto mismo lo obtenemos de las personas que nos rodean. Y cuando las personas que nos rodean nos dan una sensación de calma y de seguridad, nuestro sistema nervioso nos ayuda a estar en la misma calma en la que están las otras personas. Entonces estar en ambientes donde todas las personas estén en sincronía, por ejemplo en coros. Por eso yo digo que la religión también puede ser una experiencia muy sanadora, porque te ayuda a estar como en una misma sintonía con las otras personas, una sensación de paz, de fe, donde tú crees que hay algo más allá, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, básicamente es eso, es contacto con tu cuerpo que te ayude a sentirte en calma y que te ayude a sentirte seguro en tu propio cuerpo y en el espacio donde estás. Muy interesante todo lo que nos has platicado, Trini. Y fundamental reconocer al cuerpo como sabio y la conexión tan estrecha entre mente y cuerpo. Y queremos seguir explorando esa conexión, queremos seguir explorando nuestra relación con nuestro cuerpo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en el siguiente episodio, donde vamos a hablar de qué cosa es somatizar, qué es somatización, cuando esas emociones se manifiestan a través del cuerpo y hay síntomas que parecen ser físicos, pero que no lo son. Entonces, esperamos mucho que la aclaración la conversación que hemos tenido sobre heridas emocionales les haya servido y de ser así, compártanlo con cuantas personas ustedes consideren necesaria. Ha sido un placer, Trini, tenerte con nosotros y muchísimas gracias por la claridad, por tu sabiduría de vida y realmente por darnos estas pautas que tanto necesitamos. Vamos a continuar contigo en el siguiente episodio, pero te agradecemos desde ya 1.000.000 por acompañarnos. Claro que sí, Gigi, con todo el gusto, con todo el amor, espero que esto les sirva. Y bueno, en el próximo episodio vamos a ahondar un poquito más en el tema del cuerpo y de cómo se experimentan estas emociones en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que está pasando. Ujú. Bueno, cuídense mucho, tengan un súper lindo resto de la semana y bueno, nos vemos muy pronto. Que estén bien. Gracias, Gigi. Chao. Chao.